Pero no fue con Pepín González Cuadra. Buenos días. Buenos días. Estamos oyendo al maestro tocar sus villancicos. Doctor del Castillo, Carlos, ingeniero José Israel Cuello y Hernández. Esta semana tuvimos aquí al ingeniero Bernardo Castellanos y de Moya. Y hablábamos con él de un proyecto que uno se pregunta, ¿cuándo nació? Porque ahí lo que había, se estaba mencionando a finales de los gobiernos de Medina, eran los chinos. Pero creo que José tiene la historia de las licitaciones de Manzanillo y su cronología. Ingeniero, bienvenido. Gracias, buenos días. Precisamente habíamos comenzado antes ese tema y Bernardo Castellanos, tanto en el programa que participó aquí como en un mensaje directo a mi correo, me precisó algunas cosas que me permitieron entender la esencia de lo que ha manejado este gobierno, que concluye ya con las concesiones. Que antes eran ideas que se discutían y posibilidades de desarrollo de la zona, pero ya esto es concreto. O sea, se está hablando de una capacidad, como siempre, mayor que la última que entró en producción, porque el crecimiento vegetativo no es tan vegetativo por el desarrollo de la demanda energética, obliga a cada vez tener plantas mayores. O sea, si Punta Catalina hoy es la planta mayor del país, las próximas que se contratan. Sin embargo, estas plantas no son por inversión del Estado, como fue penosamente la de Punta Catalina, sino que son inversiones privadas, con todos los elementos de la inversión privada. Esa energía no se está construyendo como se hizo, por ejemplo, AES en su tiempo, con un contrato de compra de energía que garantiza la búsqueda de recursos fuera. Para buscar recursos fuera, tú presentas un contrato de compra de energía y te dan dinero. En este caso es el capital privado asociado a otros intereses internacionales que no aparecen en la lista directamente y con innovaciones importantes. Y toda esa energía que se ha de producir allá va al mercado spot. Y entre las licitaciones también hay la distribución y comercialización de la energía. Eso es lo que se puede esclarecer, sobre todo por la erudición que Bernardo tiene alrededor de estos temas. Okay. Pero hay algo, José, que antes de entrar en detalle, quisiéramos llevar al conocimiento de la gente que ve revistas, que no necesariamente es el sector energético. Y es que, escuchando a Bernardo y hablando contigo, veo que parece ser que el negocio hoy día es la energía y el combustible. Es decir, si a ti te viene un extranjero y te dice, yo quiero ver qué se hace aquí, te dice, bueno, energía y combustible. Naturalmente, hay que ir a licitación, pero viendo todo el grupo que aplica al proyecto Manzanillo, que son dos plantas, como tú dices, un poquito más de mayor capacidad que las que están en... Mucho mayor. Tiene como 100 megas más, ¿verdad? Sí, ¿no? Cada una. Y también que desmonta muchísimas cosas como el combustible que era motivo de acusación. Hoy veo, porque acuérdate que
era contaminante, el carbón, el precio, debió ser de gas natural, después, pero también podemos decir que cuando se haga de lo que sea, se le va a decir, ¿y por qué no la hicieron de hidrógeno? Bueno, precisamente una de las debilidades de esta contratación fue limitar el uso del combustible a gas natural. Un gas natural que con la licitación en curso entró en debate internacional por el derecho que esgrimió Rusia de quitarle a su principal cliente la teta de donde mamaba energía durante 25 años. Esa es la realidad. En la guerra de Ucrania hay un elemento clave en los efectos que tiene sobre el resto del mundo. El hecho de que Rusia utilizó su posición dominante como suministrador de energía en Alemania como elemento de la guerra. Y eso ha desarticulado el mercado mundial. Entonces el país está condicionado al uso de gas natural, porque esas dos plantas entran con gas natural, no van a entrar con otra cosa. Y no hubo la opción de que alguien propusiera siquiera, yo voy a trabajar con hidrógeno, que es el combustible paradigmático para la próxima época. Y además a largo plazo nos anula prácticamente el costo de la factura energética. Bueno, que la autarquía es contraria a la globalización. Bueno, pero la globalización tiene sus reglas. El contrato hecho se cumple. Tú no puedes utilizar la globalización como un argumento y luego jalar de ahí para sacarle la alfombra de abajo al cliente. La única empresa, y no participó, o por lo menos entre los finalistas en esta licitación, que está manejando con cierto tino la búsqueda de la energía a base de hidrógeno en el país, es la de González Bunter, que ya tiene un enclave energético propio en el este, que no tiene ninguna relación con el sistema energético oficial. Ellos producen su energía y venden su energía. Como también lo hace el pionero en ese grupo, que es el de Orsini Bosch, en las terrenas. Sin embargo, cuando se juntaron los cables de Orsini con los cables de la Corporación Dominicana de Electricidad y sus derivados, naturalmente, comenzaron a pedirle que le vendieran más barato, al grupo social, que es bastante nutrido, que ya vive y trabaja y produce en la terrena. Originalmente aquel servicio se instaló fundamentalmente para hoteles, pero como no había servicios del Estado, comenzó a venderle también al público. Pero el público comenzó a decir, no, porque es que le compra la corporación a las sedes 2 esquinas más para allá, le va a vender más barato por el subsidio que tiene el Estado en las pérdidas de las sedes. Porque a los precios que vende realmente las sedes no es posible vender energía en este momento ni nunca. Pero el subsidio que se le hace a los pequeños se cuela a los grandes, sí, que son los grandes consumidores. Claro. Bueno, hay una pregunta en relación precisamente con eso. Como no hay nada con respecto al precio de la energía que se va a producir ahí, usted dijo que eso va al mercado spot. Sí, sí, va. Entonces, la pregunta es si el mercado spot es un mecanismo para producir un precio adecuado de la energía eléctrica en República Dominicana, tomando en cuenta que es un negocio en el que participan pocos generadores. Bueno, ya son muchos. Ya son muchos. Ya son muchos, sí. Son suficientes para que haya competencia. Para que haya competencia. Por supuesto. Pero el mercado spot hasta ahora se ha manejado fundamentalmente para servir sectores específicos. Ese spot, a los fines de
cuando hay déficit en los contratos establecidos para el sistema grande, que tiene que comprarle en el mercado spot sin licitación, al precio que ese mercado tenga el producto, la energía en ese momento. Y esto ha sido muy costoso para el país porque ha habido contratos del mercado spot en que era preferible cobrar sin prender la planta. Y hasta Punta Catalina estuvimos pagando un sobreprecio por la energía eléctrica. Sí, es así. Pero bueno, lo más importante de todo esto es que, en primer lugar, que el grueso de la planta, del próximo sistema energético del país, no tendrá nada que ver con el Estado. Y los conflictos que se crearon con lo de Punta Catalina, que no están resueltos, yo no sé cómo se legisla y se dictamina por parte del Estado acerca del funcionamiento de una empresa que no ha liquidado el contrato de erección. O sea, el contrato que se hizo con Odebrecht originalmente para hacer esa planta no ha sido saldado, no ha sido liquidado. Primero porque Odebrecht es una empresa delincuente que se declaró en quiebra para huir de la persecución de la ley y después de haber hecho un acuerdo doloso con la Procuraduría General de la República acerca de sus sobornos en el país, que los reduce a los 92 millones que aparecen como contratos y trabajos hechos con Rondón, que era su representante, pero además era su contratista, su socio en otras operaciones. Y ellos admitieron que no eran 92 millones, sino el 22% de todo lo contratado, que se reservaba en su contabilidad. Y el que reserva en contabilidad, si no paga esa reserva al beneficiario, es ganancia para él. De manera que Odebrecht estafó de manera múltiple a este país. Y este gobierno incluso está en silencio al respecto. Usted dijo, ingeniero, que ahora, en esta licitación que se acaba de hacer, no hay nada relativo a comercialización. No, porque la comercialización la va a hacer ese propio sistema nuevo. Hay empresas generadoras y empresas distribuidoras que van a armonizar sus intereses en la producción energética para el norte y noroeste del país. ¿Y esto va a tener una modificación de la ley? Bueno, Porque está claro que aquí la generación era privada y la comercialización es estatal. no, pero ya yo he citado en varios sitios donde no es así. En El caso del este. En el este, González Bunter Sí, porque el este suministra una parte importante de la energía y la vende y la cobra. Y es muy eficiente. Incluso hay contadores automáticos que te dicen tu factura en cada minuto. Y que sirve para comprar y vender energía. Cualquiera puede montar un sistema solar y venderle a ese grupo al mismo tiempo que le compra. Y ahora que están anunciando la obra ya, ¿quién fue que ganó el concurso? Bueno, 60 empresas adquirieron los documentos. Esa lista no se conoce. Pero pagaron $5,000 por el juego Por el pliego de condiciones. Sí, el pliego de condiciones de $5,000 cada una. Era un riesgo muy importante para algunas empresas, o por lo menos sus representantes. Porque hubo gente que fue como representante y ya si gana la posibilidad, entonces vende la opción. Es un mundo propio. Sí. Uno no conoce mucho, como las redes eléctricas. Las redes eléctricas se enredan mucho. Hay mucho cable juntos. 44 empresas de las 60 que compraron los documentos participaron. No, las 44 no participaron de las 60. De manera que ahí quedan 20 y pico. 18.
Bernardo se pregunta, ¿qué encontraron esas 44 empresas en los documentos de licitación que les hicieron desistir de su participación? Bueno, ya esa es una pregunta que tiene tantas respuestas como participantes se retiraron. Cada uno tiene su razón. Para eso se hacen los concursos. Pero la cantidad de personas que se retiraron simplemente con el conocimiento de los documentos indica que había un cierto sesgo en la presentación de opciones que les hizo a aquella gente decir yo no voy, porque eso está arreglado. ¿Quién manejó el concurso, ingeniero? Eso es un misterio del haber. Sí. Yo admito que no conozco quién manejó. Tal vez Bernardo sabe quién manejó el concurso, pero bueno, debe haber una entidad de la desaparecida CDE en este momento que manejó ese concurso. Pero realmente esa mutación que se está viviendo en el sistema energético cambia las reglas de responsabilidad en cada minuto. Porque Pero de los 20 y pico, ¿quién ganó? bueno, de las 16 empresas que participaron, solo 12, o sea, y se retiraron 4 más. Presentaron ofertas técnico-económicas y pasaron a las evaluaciones, y de ellas se eligieron las 2 ganadoras para producción, suministro y comercialización energética, sin EDES de por medio. Ellas son HIC del Grupo Vicini, que ya es veterano en 2 décadas en el sector, con mucho éxito, y Enerla de José Miguel González Cuadra, que hasta ahora ha sido una empresa dedicada al comercio de comestibles y de supermercados, con 60 y pico de tiendas en el país, que es un novato en el ramo, que se sepa, es posible que sea accionista menor de algunas de las existentes. Pero González Cuadra está entrenado, ahora le llaman alianzas público-privadas, porque tiene otros negocios de urbanización muy exitosos. ¿No hay socios internacionales ahí? En esa no aparecen socios internacionales hasta ahora. En los suministros de combustible, resultaron agraciados la Shell, representada por el grupo Corripio, a través del listín diario, que es el que participa como inversionista en la compra y suministro de combustible. Y Coastal de Arturo Santana y el Grupo Martí, que sí son viejos negociantes y activos participantes en el mercado del gas, licuado de petróleo y de otros combustibles, incluyendo las gasolineras. ¿Y por qué se incluye el combustible? ¿Por qué se incluye el combustible? Bueno, porque ese sistema energético necesita un suministro de combustible. Y ese suministro de combustible se contrata con empresas que van a hacer eso, mientras las otras van a producir energía. Yo entendía que un generador podía comprar su materia prima a discreción, sí, sin necesidad de una atadura contractual. Pero eso probablemente se hizo para reducir la inversión del generador. Porque si tú además tienes que montar unos tanques inmensos de unas presiones insondables, pues tú tienes que hacer una inversión mucho mayor. Claro, claro. Y más tratándose de gas natural, porque eso lleva una planta de regasificación. Y contratos internacionales propios. Bueno, para nosotros tener claro y pasar a otro tema, porque ese es un tema que se va a hablar mucho. Te luce, donde tanta gente va y retira las condiciones. Después un grupo, ellos mismos se descartan. Y de los 20 y pico, realmente todavía no sabemos, yo no sé cuál de estos grupos ganó. Bueno, de los grupos conocidos, que podían tener una participación tal vez más exitosa, se destaca la coreana SIK, que está vinculada aquí al grupo RISEC,
que participó. Pero tanto los grupos económicos, está Vicini, Corripio, Rizek, González Cuadra, Arturo Santana, todo el mundo está ahí. No está Tato Bisonó, por ejemplo. Bueno, ese está en vivienda. Bueno, pero ese está exclusivamente en la vivienda. Pero luce no, aquí hay esa licitación luce que está la medida para alguien. No se puede decir eso. Yo creo que tiene más criterio de comamos todos. Ya, o rompemos la baraja. Exactamente. Bueno, Pero en definitiva es un paso de avance en materia energética, ¿verdad? Sí, yo creo que al lado de Punta Catalina cualquier cosa es un avance. Porque lo de Punta Catalina llega al extremo de que entre producción asumida por el Estado sin recibir la planta. Ingeniero, pero Punta Catalina está dejando una millonada anualmente. Bueno, está bien, pues ella no se hizo para perder. mira, hay una palabra que no se ha querido usar por razones de tipo político. Y nosotros también hemos colaborado en eso aquí. Colaborado o no, hemos atacado eso. La palabra contexto. ¿En qué contexto, dentro de qué contexto se decidió construir esa planta? Eso no se ha querido discutir aquí, porque ese señor que gobernó aquí 4, 8 años no puso un megavatio nuevo. Entonces, el que la hizo, con todos los errores, porque José no se equivocó nunca, dice, separen el proceso legal del proceso técnico. Es decir, ahí está la planta y hay que usarla. No, eso hubiera sido una locura para Sí, eso. pero al otro nadie lo toca. Es delito no ocuparse de lo que tenía que ocuparse. No, porque no podemos tocar a su santidad, ¿verdad? 8 años sin hacer, y él cuando llegó al poder tenía en sus manos el proyecto con financiamiento. Empezamos a hablar de Singapur y de China y terminamos con 8 años facturándole a los generadores. Entonces, al que hay que meter preso al que la hizo, porque se robó 500 millones. Pero está la planta ahí. Y hoy se pone claro que el gas natural, el carbón, el petróleo y todo eso, hoy mismo decisión. José dice, no debieron limitar el combustible, dejar abierto y no, porque Pero a lo mejor en el proceso aparece hay la posibilidad de que se de desarrolle que el González Buster, que ya está en ese mercado, o cualquier otro que se quiera meter por su propia cuenta, comience a desarrollar la producción de hidrógeno en el país, porque va a tener mercado también en los carros. El hidrógeno es un combustible que puede realmente liberar al país de los condicionamientos del mercado internacional, donde es un paísito, pero que para el cual la energía es un costo semejante a todos los sistemas desarrollados del mundo. Tú necesitas energía. Aquí se puede producir mucha energía solar, mucha energía eólica, mucha energía marítima, pero la independencia de la factura energética, en el cual no se tiene ningún control en el país, tanto para el transporte como para el suministro eléctrico, se logra si usted comienza a producir petróleo, a producir hidrógeno local. Entonces los principales... Porque y si Alemania ha sido sujeta de una extorsión en este momento, Alemania, que garantizaba casi el equilibrio de la balanza de pago de Rusia con un tubo. ¿Eh? Sí. Sí, pues ellos están ahora en golpe de Estado y cosas de eso. No, bueno, pero si tú metes eso en las negociaciones, espérate lo que viene cuando se le acabe el carbón a Punta Catalina en estos días. Que el carbón hay que comprarlo a precio de hoy. Cuando se comienza a producir hidrógeno en el país, esos hornos de carbón, tú no puedes tirar a pérdida, mandarlo a Metaldón, Herdau Metaldón, ¿cómo se llama? El problema es contexto. Aquí se compraron 2 plantas que ya vinieron obsoletas, que tuvieron, creo que la de ciclo, después la convirtieron en otra cosa, Los Minas fue.
aquellas plantas, porque en ese momento había que coger cualquier cosa. No, Y eso lo yo hace- le preguntaba a Castellano, mira, aquí no se conoce en 8 años cuánto facturaron en total las generadoras. Aquí no se conoce, él no me pudo decir cuánto vale prender el país como un arbolito de Navidad. No tiene la cantidad de... Pero nos dijo que el déficit anual es entre 125 y 150 megas por año. Quiere decir... el déficit, no, el crecimiento del mercado por año. Entonces tenemos ¿cuántos años atrasados? ¿Qué se decide? Siempre estamos a la cola de la demanda. Bueno, Siempre estamos a la cola de la demanda. Y Balaguer, cada elección, instalaba una planta de emergencia, prendía cualquier cosa. prendía cualquier cosa, aunque fuera una plancha eléctrica. Sí, pero se supone que ese era el malo de la película. Se supone que estos son los próceres. No, el malo de la película no. El que hizo el sistema energético hidráulico del país fue él. El hidráulico, desde que llegó. Ajá. Pero la primera obra que hizo Bosch antes de tomar posesión fue Tavera. El primer Picasso. Sí, antes de tomar posesión. pero el primer- que no, yo no. creo, José, El que ese primer, no es el él dio el momento. primer Picasso. Muy bien, el segundo fue el golpe, el segundo Picasso. Pero algunos dicen que ese viajecito con Overseas le costó el cargo, que eso fue el principal elemento, pero no es el caso ahora. José, eso, como dice el doctor, es un avance en energía. Bueno, por lo menos se están contratando instalaciones que pueden satisfacer los déficits proyectados a corto plazo. Sin es intervención muy- del Estado, sin y que esa- el y- Estado meta y dinero. el ahí. Estado no tiene que meter dinero ahora, pero después salir muy Caribe cuando tenga que comprarle energía a esa gente. Porque eso es un mercado de export, eso es como overseas. Eso es la planta aquella que costaba más apagada que perdida. Sí, porque hay que pagar. Ahora ellos tienen un mercado garantizado en esa parte del país donde prácticamente el suministro es deficiente siempre. Porque las líneas mayores de transmisión son hacia allá. Fíjate que el grueso de la generación energética está en el este y en el sur del país. En el norte no hay prácticamente generación. A propósito de eso, hay que decir que una de las generaciones existentes, que era la de Puerto Plata, Ah. ¿cómo que se llamaba? Smith Smith Negron, fue desmantelada esa planta por el grupo RISEC, que adquirió esos intereses, y la coreana, que fue descartada en esto, es la que está haciendo la instalación de la nueva. En Puerto Plata no sé de qué capacidad, pero es del grupo RISEC y sin contrato de suministro de energía ni licitación, sino simplemente para servir a Puerto Plata. Y ya este nombre aparece en todas partes. Sí, sí. Está como los espaguetis Milano. José, mira, de eso se va a hablar. Hay un tema. La ventaja es que hay muchos que aparecen en todas partes ahora. Nosotros quisiéramos que antes de entrar en algo que vimos de Reino Unido, que Europa dentro de este problema, de la guerra y los efectos del gas que cortaron, que Alemania, que apareció muchísimas cosas. Realmente, Reino Unido para Europa y Europa para el resto del mundo, la economía de Europa, en porcentaje, ¿cómo anda? Porque tú te acuerdas del Brexit, del problema estuvimos hablando 4 años de la moneda, Claro. ¿verdad? Del tratado. Hasta se llevó 2 primer ministros. Realmente, Hasta la reina murió de eso. vienen unos titulares medio raros. La mujer inmortal. Se murió de Brexit. Sí, de Brexit.
Sí, no, duradera ella. Sí, sí. Bueno, el Brexit se ha descompuesto en Inglaterra. Inglaterra no encuentra su identidad, esa es la realidad. No encuentra. Porque ella se extendió como imperio en el mundo. Llegó a abarcar el mundo entero. Después del descubrimiento de América por los españoles. Y entonces ellos llegaron a constituir un reino mundial a través del Commonwealth, que le llamaban, ¿verdad? Y entonces, cuando se trata de integrar el mercado común europeo, ahí viene el debate, y hay una parte que dice que no, que mejor se separa de Inglaterra misma. Y bueno, y ahí no se entienden, porque se vota por una cosa, pero se quiere otra cosa. Es un país en que prácticamente el concepto de la corona se muere con esta señora. Porque el hijo, un muchacho que viene a conseguir su primer trabajo a los 72 años, no es apto para menores. No es apto para gobernar, ¿verdad? Sencillamente, él debió entregarle el poder al otro día a su hijo y jubilarse. Es quizá el hombre más rico de Inglaterra. La salida del Reino Unido de la Unión Europea luce algo descabellado a todas luces, como que es tan evidente el error. Óyeme, que uno tiene que preguntarse cuáles fueron las fuerzas que impulsaron ese proceso. Pero Inglaterra misma, Inglaterra siempre miró fuera de Europa, porque ella se expandió ¿a dónde? Su primera expansión grande, ¿a dónde fue? A lo que se llama Estados Unidos de América hoy. Es una paja de coco. Y después Australia, Singapur, India. La India. Era un complejo inmenso. Hasta Afganistán llegó. Solo que ahí Por dejó el forro. En Afganistán han perdido todo. Nadie ha ganado una guerra en Afganistán, ni Inglaterra. Ingeniero, ¿por qué se está haitianizando Perú? Hay dos países en la región que han vivido en los últimos 20 años una situación muy complicada de inestabilidad, Haití y Perú. Bueno, fíjate, se está manejando el problema peruano como un problema, bueno, en general del mundo. No, pero es muy grave. En 6 años, 4 presidentes han salido con la mesa al caco. Pero es un estado fallido, ¿eh? Sí, Pero es una de las economías más grandes del sur de América. A diferencia de Haití, tiene un tejido social intacto. Sí, está intacto el tejido. El tejido social no hay exiliados. Ahí los gobiernos caen, pero caen solo al margen. Pero los partidos parecen chichiguas. Sí, los partidos parecen chichigos, pero hay un tejido social existente. No es el caso de Haití, No, claro. en que se disolvió. El caso de está bien Venezuela, claro en que el tejido social no existe. La oligarquía y la gente y los ¿cómo se llama? Los indígenas allá arriba, eso sigue igualito. Siempre ha sido así. Pero que está intacto eso. Pero esos son 2 mundos. Esos son 2 mundos. Los Y criollos. entonces los ricos de allá no han logrado imponerse a los políticos. No. Los políticos siguen actuando como una tercera Óyeme. chichigua. Cuando se presentó un representante claro de los criollos de Perú, Mario Vargas Llosa, personaje universal Sí. de Perú, pero el típico representante de los criollos, o sea, la mezcla del indio original con Los españoles. con los conquistadores. Apareció un japonés. Eso es. ¿Eh? Sí. Ahí fue que Fujimori se convirtió en un líder. Sí, pero hoy tú tienes 2 presidentes en la misma cárcel. Y tú dices, pero es un gobierno de los jueces. No, pero los jueces al final son los que deciden. No, pero es un presidio de los presidentes. Un Un presidio de los sí. presidentes. ¿Qué representaba Toledo? Toledo, un gato. Un gato, son delincuentes comunes. Por el ¿no? estrato Y- social de y donde no él venía. común. Toledo, un hombre cholo. del montón. Indígena. Y este maestro que estaba ahí,
Imagínate tú, un maestro de escuela en el campo. Tú te Y supones. realmente así ¿Tú te supones que el ADP toma el poder aquí? Tú sabes, la ADP está pidiendo que les reduzcan el año, que comiencen las vacaciones de Pascua antes de lo que comienzan las vacaciones de Pascua. Señores, ¿cuántos años sin trabajo acumula un maestro con respecto al trabajo que hace? Hombre, no déjense de movianda. Así no se gobierna, es un desorden. Que tiene las vacaciones que le toque y la de los muchachos también. No. No, si tú le cuentas horas de trabajo pagadas, son los mejor pagados Sí. Claro. No, pero en el mundo. Porque aquí no saca, lo que estaba diciendo José, ¿cuántas horas dan clases? Eso no se contaba, que hay muchas cosas que no se contado. Pero vamos a volver para Europa. O sea, la BBC en estos días ha traído muchísimas informaciones raras. No, mira, ¿Qué te llama la atención? precisamente yo estuve viendo un programa de la BBC el otro día sobre las noticias del día. El pasado miércoles. ¿Cuál era la noticia que tenía la BBC? Putin dice, el riesgo nuclear está aumentando, pero no estamos enojados. Algunos decían, no, estamos locos. En la prensa ya había salido, no estamos locos. No es lo mismo enojados que locos. Él fue que dijo, no estamos locos. Porque alguna gente pone en duda si está de acuerdo. Sencillamente, usted dice, no estoy loco, cuando hay alguna gente que dice, usted está loco. Bueno, él no está loco. Pero su referente, Pedro el Grande, él dice que Ucrania es de ellos, porque Pedro el Grande la tuvo. Hasta ahora yo no había oído a un dirigente ruso en mi larga vida. Hablaban de Pedro el Grande, hablaban de Lenin, de Stalin, Está de muy Trotsky. para atrás. ¿Eh? Está muy para No, atrás. eso es demasiado lejos. Eso es ya el criterio imperial de la vieja Rusia. Y yo creo que, como quieran, hay que tener un cierto cuidado con el lenguaje, ¿verdad? Bueno. Sin embargo, hay un historiador, director del Instituto de Investigación Ucraniano de la Universidad de Harvard, que entiende que el destino de esa guerra está claro. Ucrania será independiente y Rusia quedará tremendamente debilitada. Eso a ojos vistos está pasando. No está pasando en Europa solamente, sino cuando se coloca la cola de China en el debate internacional. O sea, aquellos tiempos del conflicto chino-soviético, en que el mundo se dividió entre pro-chino y soviético fundamentalmente, pero llegó a haber pro-albaneses. Pero ese analista de Harvard no incluye ahí, no sopesa el impacto que eso está teniendo en Europa, porque no solo Rusia va a salir debilitada, toda Europa está siendo debilitada y va a quedar a merced de Estados Unidos, que ese es otro cambio importante. No. Estados Unidos tiene en su bolsillo ya a Europa entera. Europa ha ganado 2 guerras mundiales con la presencia norteamericana. Eso viene de viejo. Y la primera guerra mundial, que se puede llamar guerra mundial, fue la guerra franco-española. Digo, de España contra Estados Unidos, alrededor de Cuba, que se quedó con la bahía de Guantánamo y la tutela política de Cuba en sus primeros 50 años. Y se quedó con Puerto Rico, y se quedó con Filipinas, y se quedó con Hawái. Todo eso fue resultado de una guerra mundial. Que en definitiva las guerras mundiales son guerras de definición de espacios imperiales. O de espacios geopolíticos, como lo dicen ahora. Porque el lenguaje cambia en matices históricos. En definitiva es la misma esencia. Todavía, ahora por ejemplo con la muerte de la reina, hubo un paisito del Caribe que dijo, yo no sigo siendo parte de eso. En Canadá hay algunos pujos también por separarse del dominio de la corona británica. Pero la corona británica no existe. Y si ese reparto de espacios imperiales, ¿cómo queda China en ese proceso? Muy, muy fortalecida. Entonces ese es otro elemento que también hay que tomar en consideración ahí. Pero claro que sí. Óyeme, China está amarrando a Europa con un ferrocarril que ya llega a Madrid. Y ahora mismo está en Arabia Saudita Xi Jinping.
Imagínate. que va a tener un encuentro con el clan del grupo de los países de la monarquía del Golfo. Relaciones excelentes ahora mismo. No. Ya la geopolítica de los próximos 50 años está definida. Rusia se resigna a ser un país vinculado a Asia y a China. Y otro elemento, ingeniero, es... Y llegando hasta los musulmanes, porque ese paquete incluye a la India e incluye a Irán. Sí. Otro elemento importante es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo occidental. Fenómenos rarísimos, como eso que acabamos de ver en Alemania. Una especie de conspiración para derrocar al gobierno. Pero hay... por ahí comenzó Hitler, Exactamente. por un intento de golpe de Estado desde una cervecería. Y se pasó un tiempo, preso. Entonces hay un malestar ahí también que es necesario analizar. En Estados Unidos, mire lo que está ocurriendo ahora mismo. Un expresidente, Donald Trump, su grupo empresarial acaba de ser condenado en un tribunal. Y ese es otro fenómeno también que hay que ver de cerca. Hay un malestar en las sociedades occidentales que se visualiza en este proceso de reparto de espacios internacionales. Sí, pero Estados Unidos está fraccionado por varias razones y siempre ha estado fraccionado. Hay un estado norteamericano donde la esclavitud es legal todavía y constitucional. Hoy, ¿a cuántos años de Lincoln? No recuerdo, creo que es Georgia, no sé, no lo preciso. Pero hay un estado donde la esclavitud es válida en términos de su propia constitución, que es una constitución distinta a la constitución del conjunto de estados, que proclama que la esclavitud no vale. Pero hay otros sistemas de esclavitud. En Estados Unidos se está pagando $25 la hora en plantaciones de hongos para clasificar hongos. Al mismo tiempo, en las cárceles norteamericanas se está pagando 2 centavos de dólar diario por trabajo esclavo de prisioneros. Esto no es solamente en el estado que proclama la vigencia de la esclavitud, en todos los estados. Y al mismo tiempo hay cárceles en Estados Unidos, como en una que tuvo Gucci, de los moditos italianos, por evasión de impuestos, en la Florida, donde hay campos de golf. Entonces, Estados Unidos es una sociedad fraccionada en todos sus estratos, no solamente en el racial. Pero ese no es un fenómeno nuevo. ¿Qué es aquí lo nuevo? No. Estados Unidos, o sea, el fraccionamiento de Estados Unidos es parte de su naturaleza, de su origen. La esclavitud no fue llevada a Estados Unidos por los ingleses. Los ingleses vendieron esclavos a la posesión francesa, la de la Luisiana y eso, que es el corazón de la esclavitud en Norteamérica. ¿Y el caso de Alemania, ingeniero? El caso de Alemania y la conspiración. Alemania en un siglo, desde la guerra franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que cubre menos de un siglo, perdió 3 guerras y se reconstruyó 3 veces. O sea, su agresividad, que mucha gente le echa la culpa a la parte prusiana de Alemania, porque en definitiva Alemania se constituyó sobre la base de una conjunción de reinos como Italia. Esas naciones, esas 2 grandes naciones, Italia y Alemania, nacieron concomitantemente con la República Dominicana. Son de 1800 y pico. Minutos más, minutos menos, pero 1800 y pico. Tanto Alemania como Italia se unificaron reinos distintos en la época que nosotros definíamos el espacio territorial de la República Dominicana aquí. Pero Alemania ha perdido 3 guerras
en un solo siglo y se ha reconstruido. Sin embargo, la derrota de Hitler marcó el final de la hegemonía prusiana. ¿Y por qué se hace tanto hincapié en la agresividad de Rusia cuando Rusia no ha provocado toda la guerra que ha provocado Alemania? Justamente No, eso. no, no, porque se está hablando de la guerra de hoy. Sí, pero, O lo que está en los periódicos, la guerra de hoy. Precisamente esta conversación nos conduce a las guerras en general. sí, pero eso que el tema de por qué se habla tanto de la agresividad de Rusia. Todos los días aparece el tema de la guerra, del uso de armas nucleares, todos los días. Entonces, como que eso depende del humor de Putin. No, las armas nucleares existen. Pero que se va a existen, usar. y un solo país en el mundo lo ha usado. Todos los días, Esa es la todos los realidad. días, ahora aparece algo que hacía desde el 45 no se mencionaba, que es el poder militar de Alemania. Se está armando el ejército alemán. 2, 3, te hablan de el poder que ha obtenido Turquía para permitir la salida de productos por un estrecho que ellos controlan. Y lo último, lo de ayer, es la importancia que le están dando a los chips. A un sancocho y háblanos de las 4 cosas. Porque es imposible tú asimilar tantas cosas juntas. No, porque sí, es que hay muchas cosas juntas. Estados Unidos tiene pleno empleo. Pleno empleo, al extremo que el salario es el factor inflacionario más alto de la sociedad norteamericana hoy. Que va a un terreno blando, porque hay una emisión monetaria brutal. Y esas dos cosas juntas son un veneno terrible. Y en estas condiciones, capta una empresa de chips de Taiwán, que es el mayor productor de chips Taiwán. de Taiwán, que va a invertir en Estados Unidos 50 mil millones de dólares para ¿Y Taiwán tiene tanto cuarto? Taiwán. Sí. Taiwán es muy... ¿Pero esa es una inversión taiwanesa o es una inversión estadounidense? ambas penas Porque lo que ellos quieren es independizar. De Taiwán están huyendo, acercándose al mercado. Porque si algo pasó en esta crisis que estamos viviendo hoy, fue la crisis del transporte. Si tú estás produciendo chips para Estados Unidos, no tienes por qué producirlo en la antípoda de Estados Unidos, o sea, del otro lado de Estados Unidos. Lo lógico es que lo produzca por aquí. Si tú tienes pleno empleo en Estados Unidos y hay que trasladar la cosa cerca de Estados Unidos por problemas de transporte, se puede hacer en México, se puede hacer en las Antillas, se pueden hacer en el norte de Sudamérica. Y así la presión demográfica sobre los Estados Unidos se reduce. Porque si tú vas a meter 50 mil millones de dólares de inversión nueva en Estados Unidos, sea capital norteamericano mismo o taiwanés, tú vas a necesitar mano de obra. ¿Qué va a hacer los haitianos? Los Estados Unidos no quieren a los haitianos, pues ya tienen su conflicto racial allá adentro metido, que viene en su historia, que llega hasta que un Estado suyo mantiene la esclavitud en la Constitución, cosa que ningún otro Estado de América Latina mantiene. De manera que... Se disminuye el poder de Estados Unidos cada día. Mira, el poder de Estados Unidos hoy reside fundamentalmente en la moneda. En la moneda. Él tiene la Y moneda. las armas, no sé por qué. La moneda de cambio. No. La moneda de cambio. Muy bien. Ellos tienen su emisión de su moneda y hacen lo que ellos quieran. Pero te voy a decir algo. ¿Y cómo es posible que un país que tenga problemas en Asia con los chinos, problemas en Europa con Ucrania, problemas de los 20 y pico países que tenemos en América, tienen problemas en 15, ¿verdad? En 15. Tú coges Brasil, tiene problemas. Pero problemas se lo han buscado. En Argentina. Desde Monroe, cuando Monroe dijo América para los americanos. Sí, muy bien, pero era para que los alemanes no llegaran. Sí, pero está muy bien, América para los americanos. Pues Que yo ya creo los que chinos era están aquí. Norteamérica para los americanos, pero no es así. Pero ahora resulta que ellos tienen tiempo para coger un barco, 14 días, pararlo ahí afuera, en el antepuerto,
y decirle al presidente de aquí, de un país, de República, mire, no me deporte más haitiano. Pero ellos tienen tiempo para todo, ¿eh? Pero ¿y cómo sacan tanto tiempo si tienen que trabajar con los Porque chicos? se meten con todo el mundo. Se meten en todo. Su capital está en el mundo entero. Ah, está bien. Su dinero está en el mundo entero. No más Ahora, preguntas. con respecto a la pregunta del doctor Jacín, y la respuesta suya, la fortaleza está en el dólar. En los años 60, las transacciones que se hacían en moneda estadounidense eran aproximadamente el 90%. Hoy eso se ha reducido sustancialmente. Y debe andar por el orden de entre el 60 y 70%. Eso significa que hay otras monedas, ¿Y cuáles son las otras? ¿El euro y cuál más? o el euro y la moneda china. Y los chinos hacen... Y ahora se están haciendo transacciones entre países como Rusia y China en moneda propia. India también ha entrado en eso, Sí. en esas O sea, Y relaciones. eso ha bajado un 20, un 25. Eso ha bajado sustancialmente la cantidad. Pero es que la medida de emergencia que se tomó a raíz de la Segunda Guerra Mundial, de que se aceptaba el dólar como moneda válida para todas las transacciones y un punto de referencia con el precio del oro, Nixon la desconoció. Sí. Y a pesar de que la desconoció, el dólar no murió porque no tenía alternativas, pero hoy tiene las alternativas. Tú puedes negociar en otras monedas, pero la única que se negocia en todos los idiomas todavía No, en eso estamos claros. es el dólar, a pesar de su desconocimiento de obligaciones asumidas. Porque en Bretton Woods se estableció que la moneda norteamericana era la referencia y una referencia inconmovible en el precio del oro a $33 de la onza. A propósito de la disquisición de que ahí afuera hay un barco tuvo un barco 14 días con una Cruz Roja. Quiero decir que nos pasaron información de que está prohibido por la Cruz Roja Internacional utilizar Cruz Roja en ningún tipo de equipo militar ni de ninguna. Solo la Cruz Roja puede usar la Cruz Roja. Es decir, eso pasó entre Colombia y creo que Ecuador o Perú con un problema de un avión, de un helicóptero que le pusieron una Cruz Roja para rescatar. Ahora resulta que aclaran que ese barco no puede tener una Cruz Roja pintada porque ese es un barco del Army de los Estados Unidos. Claro, y la Cruz No Roja puede. es una entidad Y la totalmente Cruz Roja es independiente de totalmente- gobierno. Y tiene registrado su... Pero ellos la pintan de verde y hacen lo mismo. No creo que la pinten de verde. Verde. Bien. No, el verde del uniforme. El La marcha verdoso, verde. el verdoso ese gris. Sí, sí. ¿Eh? Ese es el camuflaje. También. El de oliva. ¿Con qué fue que desembarcaron aquí? Fue vestido de verde. Ellos desembarcaron ahí sin permiso, ¿verdad? Ellos ahora están buscando permiso para Haití, pero ellos desembarcaron en Haití 2 veces. ¿Cuántas veces le da la gana? Bueno, vamos a una pausa.